¿Qué entendemos por la palabra gracia? La palabra gracia, como se usa en las Escrituras, se refiere principalmente a la ayuda y la fortaleza divinas que recibimos a través de la expiación del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro enseñó que debemos crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto lo encontramos en 2 Pedro 3:18. Salvación por gracia. Como consecuencia de la caída de Adán y Eva, todos experimentamos la muerte temporal. Por medio de la gracia que está disponible mediante el sacrificio expiatorio del Salvador Jesucristo, todos resucitaremos y se nos otorgará la inmortalidad. Esto lo encontramos en 2 Nefi 9, del 6 al 13. Pero la resurrección en sí no nos califica para heredar la vida eterna en la presencia de Dios. Nuestros pecados nos vuelven impuros e incapaces de morar en la presencia de Dios. Por eso necesitamos su gracia para purificarnos y perfeccionarnos después de hacer cuanto podamos, como dice en 2 Nefi 25:23. La frase «después de hacer cuanto podamos» nos enseña que se requiere un esfuerzo de nuestra parte a fin de recibir la plenitud de la gracia del Señor y ser dignos de morar con Él. El Señor nos ha mandado obedecer su Evangelio, lo que implica tener fe en Él, arrepentirnos de nuestros pecados, ser bautizados, recibir el don del Espíritu Santo y perseverar hasta el fin. El profeta Moroni, en el Libro de Mormón, escribió de la gracia que recibimos al venir al Salvador y obedecer sus enseñanzas. Venid a Cristo y perfeccionaos en Él, y absteneos de toda impiedad. Y si os abstenéis de toda impiedad y amáis a Dios con toda vuestra alma, mente y fuerza, entonces su gracia os es suficiente para que por su gracia seáis perfectos en Cristo. Y si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo, de ningún modo podréis negar el poder de Dios. Y además, si por la gracia de Dios sois perfectos en Cristo y no negáis su poder, entonces sois santificados en Cristo por la gracia de Dios mediante el derramamiento de la sangre de Cristo, que está en el convenio del Padre para la remisión de vuestros pecados, a fin de que llegaseis a ser santos sin mancha. Lo encontramos en Moroni 10, del 32 y 33. ¿Cómo recibimos la gracia durante el transcurso de nuestra vida? Además de necesitar la gracia para la salvación, también necesitamos este poder habilitador todos los días de nuestra vida. Al acercarnos al Padre Celestial con diligencia, humildad y mansedumbre, Él nos elevará y nos fortalecerá mediante su gracia. El depositar nuestra confianza en la gracia de Él nos permitirá progresar y aumentar nuestra rectitud. El mismo Jesús no recibió de la plenitud al principio, sino que continuó de gracia en gracia hasta que recibió la plenitud. Esto es Doctrina y Convenios 93:13. La gracia hace posible que ayudemos en la edificación del reino de Dios, servicio que no podemos dar únicamente con nuestra propia fuerza y medios. Si alguna vez nos desanimamos o nos sentimos demasiado débiles para seguir viviendo el Evangelio de Jesucristo, recordemos la fortaleza que podemos recibir mediante el poder habilitador de la gracia. Podemos hallar consuelo y tranquilidad en estas palabras del Señor. Basta mi gracia a todos los hombres que se humillen ante mí, porque si se humillan ante mí y tienen fe en mí, entonces haré que las cosas débiles sean fuertes para ellos.